Hola a todos, en este tutorial de nóminas vamos a ver la segunda nómina extra, digamos, que yo tenía aquí junto con las demás, esta segunda nómina extra como la primera, lo que tenían era ya todos los conceptos o casi todos los conceptos que habíamos visto de manera individualizada en tutoriales, ahora los teníamos o los tenemos en esta nómina todos juntos, ¿vale? Son, como ya habéis visto, si habéis visto el de la nómina extra 1, son nóminas sencillas y esta también es bastante sencilla, pero como ya digo, tiene todos esos conceptos que habíamos visto de manera separada. Ahora los tenemos en una sola nómina, pero es una nómina muy sencilla. Bien, nada más, vamos a ir entonces ya directamente a ver la nómina. Nómina extra, le voy a poner aquí 2 y esta sería ya la nómina como tal. Vamos a ir viendo los datos que nos dan para tener en cuenta todos los datos y por qué nos dan todos los datos. Siempre lo hago y siempre lo he hecho en todos los tutoriales y en este también lo voy a hacer para que sepamos por qué nos dan esos datos y qué hacemos con esos datos y cómo los vamos a utilizar. Entonces, como siempre en todos los tutoriales tengo un contrato indefinido, como sabéis, porque la única manera de tener que calcular el IRPF de manera obligatoria era tener un contrato indefinido, porque si sabéis ya, si tenemos un contrato temporal, pues por ser temporal el IRPF ya es un 2%, u otra excepción que pueda tener el IRPF, que si no lo sabéis podéis ver el tutorial de cómo se hace el IRPF, que ahí lo explico. Vale, entonces siempre nos ponían un contrato indefinido para que por obligación tuviéramos que calcular un porcentaje de IRPF. Por eso este siempre va a ser un contrato indefinido. Grupo de cotización 3, pues el grupo de cotización nos va a indicar sobre todo, ese dato nos dan sobre todo para ver los límites mínimo y máximo de las bases de cotización, que ahora lo veremos, ya está en todos, también está todo explicado, siempre lo explico. Puede que se me haya escapado alguna vez en algún tutorial, pero en casi todos está cómo se mira los límites y qué límites hay que utilizar de las bases de cotización. Bien, seguimos con los datos. Retribuciones. Estos sí son ya las retribuciones o los datos particulares que tiene esta nómina de esta persona, ¿vale? Bueno, ahora la veremos porque ya vamos a empezar directamente a rellenarlos y nos dice además que al final aquí dice que está casado, tiene cónyuge sin renta y tiene hijos tiene 3 hijos de 9, 6 y 2 años. Este dato en concreto o estos datos en concretos me lo daban para tener que calcular el IRPF, ¿vale? Porque de aquí con estos datos pues sacas el mínimo personal y familiar y sacas la situación personal del trabajador. Y entonces obviamente es necesario que sepamos, obviamente de antemano, estos datos. Obviamente cuando estáis trabajando, si alguno va a trabajar de esto o hace alguna vez una nómina, puede llevar sus propias nóminas de trabajadores, pues estos datos se lo tenéis que preguntar al trabajador cuando lo dais de alta. Hay que darlo de alta y hay que presentar el modelo del IRPF que vosotros vais a tener que pagar todos los meses. Bueno, ya sabéis, ¿no?, que eso lo paga el trabajador a través de su sueldo, ¿no? A través de su sueldo y a través del empresario, que es el que obligatoriamente tiene que poner el dinero en Hacienda, ¿no? Entonces, pues no os queda más remedio que el día que deis de alta a un trabajador le tenéis que preguntar estos datos. Se lo tenéis que preguntar y le tenéis que preguntar cuál es su situación personal y familiar. Así que nada más, vamos a comenzar, digamos, con lo que más nos interesa, que sería en sí mismo los datos de este salario. Y nos dice que son todos estos. Nos dice que tiene salario base, 1.425 euros. Aquí tiene un plus, que se me ha olvidado ponerlo aquí, de
de antigüedad, ¿vale? Se me había olvidado poner que es un plus de antigüedad, 45 euros al mes, un plus de actividad, 140 euros al mes. Y aquí dice, ha percibido dietas y quebranto de moneda. Esta parte, como sabéis, ya no es percepción salarial, sino extrasalarial, ¿vale? Ha percibido dietas por 550 euros por pernoctar 3 días en España. Tiene un quebranto de moneda, de 110 euros al mes. También nos dice que además utiliza un coche de la empresa cuyo precio de adquisición es de 25.070 euros. Realiza horas extra por fuerza mayor por 280 euros y tiene derecho a 2 pagas extra que estarían formados por salario base más antigüedad. Y aquí atentos a este dato que es importante, es que están prorrateadas. Así que con estos datos, veis que si ya habéis visto algunos tutoriales anteriores, esta nómina no tiene en sí mismo mucha complejidad. Entonces ya sabemos los datos y nos vamos al Excel y empezaríamos simplemente a rellenar la nómina. Tenemos un salario base que decía que era de 1.425 euros al mes. Complementos salariales. Bueno, pues nos venimos de nuevo a la nómina y aquí dice antigüedad y plus de actividad. Esos son complementos salariales que son o que forman parte de la concepción salarial de la nómina, ¿vale? De los conceptos salariales. Entonces, simplemente ya encima nos lo dan en meses y la nómina está en mes, con lo cual no tiene ningún problema. Entonces tendríamos antigüedad, aquí podemos antigüedad, que son 45 días al mes, 45 días de euros al mes. Y en la otra complemento salarial que tendríamos era el plus de actividad, que eran 140 euros al mes. Bien, y así pues pasito a pasito iríamos rellenando la nómina. Si tuviéramos más conceptos salariales o plus, sobre todo complementos salariales, pues aquí le ponéis más, aquí ponéis más si queréis, si necesitáis, y listo. Nos vamos, seguimos obviamente rellenando la nómina y nos vamos a las horas extra. Las horas extra nos dice este ejercicio que realiza horas extras por fuerza mayor, ¿vale? Por 280 euros. Entonces nos vamos aquí y yo las tengo desglosadas o divididas en los dos tipos de horas extras que existen. Voluntarias o por fuerza mayor, que en este caso al ser por fuerza mayor irían aquí, que son 280 euros. Bien, seguimos bajando y vamos rellenando la nómina. Pasaríamos a las pagas extras, digamos, también que en lo que es la nómina las llama gratificaciones extraordinarias, más conocidas como las pagas extras. Y nos dice también, está desglosada, o yo lo he desglosado en dos tipos, si están prorrateadas o si no están prorrateadas. Y nos vamos al ejercicio y nos dice que tiene derecho a 2 pagas extras de salario base más antigüedad, o sea, una paga extra te pagarían el salario base más la antigüedad. Y un dato importante es que están prorrateadas. ¿Qué significa que están prorrateadas? Que están divididas mes a mes. Es decir, que no te pagan un total de paga extra en el mes de julio y otra en el mes de diciembre, sino que te las van dividiendo y te las van pagando, digamos, mes a mes. Es decir, como que te dan un anticipo o te van dando anticipos de esas pagas extra de manera mensual. Eso significa prorrateadas, dividir. Prorratear es más o menos dividir. Y pues eso es lo que hay que poner aquí en
en estas pagas extras. Como son prorrateadas, nos venimos a esta casilla, prorrateadas, y tendríamos, eso sí, aquí tendríamos que hallar cuánto es el prorrateo de las pagas extra. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto nos pagarían mensualmente? Y nos irían como dando un pequeño anticipo, digamos, nos irían anticipando las pagas extras, porque si esta nómina es de enero, no cobraríamos la paga extra hasta julio. Sin embargo, al ser prorrateadas, pues es como si nos fueran dando un pequeño anticipo de cada una de las pagas extras. ¿Vale? Y serían las dos pagas extras, no sería una hasta julio y otra hasta diciembre, sino que el total del prorrateo se hace el cálculo con las dos pagas extras, que ya lo habéis visto en los otros tutoriales. Seguro que ya no tenéis ningún problema. A ver, voy a ver si aquí no he hecho el prorrateo. Entonces nosotros aquí hacemos el prorrateo. Vamos a dejar aquí en este Word ya el cálculo del prorrateo de las pagas extras. ¿Vale? Lo dejamos aquí, así ya después yo os subo el material junto con el vídeo y el tutorial. Os voy a dejar también el material y ya va a quedar tal cual quedan tal cual lo voy haciendo en los tutoriales. El material, digamos, queda exactamente igual, ¿vale? Prorrateo de pagas extras. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula un prorrateo de pagas extras? Y para este caso concreto nos dice que, bueno, sabemos que tenemos dos pagas extras por salario base más antigüedad, que sería cada una de las pagas extras, que son 1.425 más 45 euros, que es la antigüedad. Y todo esto, pues simplemente como tenemos que hallarla mensualmente, como tenemos que hallar las cosas, tenemos que hallar el prorrateo mes a mes, ¿vale? Para poder utilizarlo en la nómina, porque las nóminas son mensuales. Tenemos que dividirlo entre 12 para que nos salga el prorrateo, la división, digamos, para que nos salga ese trocito de paga extra que nos corresponde mes a mes, para saber qué nos corresponde en un mes. Es como, y también si no, le hacéis una regla de 3, que son 245 euros mensuales. Bien. Bueno, pues ya hemos calculado el prorrateo de las pagas extras, que en este caso incluso, bueno, pues ya de manera anticipada hemos calculado un prorrateo que de todas formas antes o después hay que calcularlo, porque si ya habéis visto otros tutoriales, en la base de cotización por contingencia común nos exigen el prorrateo de las pagas extras, o sea que antes o después este prorrateo y este cálculo en concreto nos va a entrar sí o sí o sí. Entonces, bueno, pues esta vez ya lo hacemos casi en los primeros pasos de la nómina, con lo que nos venimos a la nómina, a las pagas extras o gratificaciones extraordinarias prorrateadas, y aquí todos los meses, como es un prorrateo y tiene que aparecer mes a mes, todos los meses va a aparecer 245 euros. Y aquí siempre es la pequeña diferencia si entra o no entra, si van o no van las pagas extra, si se tiene que poner o no sé si tienen que poner, porque a veces no sale ninguna. Y como veis, siempre hay que tener cuidado, porque aquí puede que no aparezca ni el prorrateo, porque no son prorrateadas, ni el pago único, porque no estamos ni a julio, ni a diciembre, ni a otro mes que por convenio nos tengan que pagar una paga extra. Y puede que aquí no haya nada, ni en esta casilla ni en esta, pero que siempre, como ya habéis visto, aquí siempre van a tener que aparecer el prorrateo de las pagas extra. Entonces aquí siempre va a aparecer un prorrateo, mientras que aquí en las pagas extras, pues dependiendo si es prorrateada o no prorrateada, aparecerá todos los meses, porque este ya es el prorrateo y tiene que aparecer todos los meses en la nómina, o si aparece 2 veces al año un pago único. Aquí al principio siempre hay como una pequeña confusión, pero bueno, ya hacéis 3 o 4 nóminas y habéis visto que esto nos da más problemas que saber si va o no va
la paga extra en ese mes de cada nómina, ¿vale? Hay que ver, tendríamos que saber en qué mes estamos liquidando la nómina. Bien, seguimos viendo la nómina y rellenando esta nómina. Siguiente paso ya es el salario en especie. Y aquí nos vamos a los datos del ejercicio y dice, además utiliza un coche cuyo precio de adquisición es de 25.070 euros. Y me estoy dando cuenta que no había copiado del ejercicio otro dato importante, ¿vale? Bueno, otro dato de la nómina. Y es que este hombre tiene un seguro de vida. Vamos a añadirle otro dato que lo estoy viendo ahora, que no me había dado cuenta, y lo estoy viendo mientras estoy revisando la nómina, y es que nos falta un seguro, yo no había puesto otro dato que es un seguro de vida que es de 64 euros al mes. No importa, no pasa nada, se lo añadimos ahora, justo en el momento que lo necesitamos, y listo, no hay mayor problema. Entonces, como digo, estábamos aquí en el salario en especie, que puede tener varios salarios en especies, como ya habéis visto en las fotos que he dejado como material. Existen varios salarios en especie. Entonces, si nos vamos a los datos, ahora sí, si nos vamos a los datos del ejercicio, nos dice que además utiliza un coche de la empresa, ¿vale? Y también que tiene, atentos, recordarlo, que se le añade, o que tenía, que yo no lo puse, un seguro de vida de 64 euros. 64 euros. Entonces, para saber si esto es ¿cómo se dice? Un salario en especie, o podría ser un suplido que ya pertenecería a percepciones o conceptos no salariales, pues nos tenemos que ir a esta fotocopia. Nos tenemos que ir a esta foto que yo os dejo. Le hacemos un poquito de zoom. Vale. Aquí nos venimos a esta fotocopia. Conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización. Y aquí nos va a decir qué parte serían retribuciones en especie, qué parte serían suplidos. Hasta aquí, hasta esta rayita, hasta aquí sería salario en especie. Todo esto que os pueden dar, que os puede prestar la empresa, pues sería salario en especie, retribuciones en especie. Y después, pues todo esto, pues ya no sería conceptos salariales, sino que serían conceptos extrasalariales, que sería el quebranto de moneda, mantenimiento de ropa de trabajo, etcétera, etcétera, lo que se conoce como los suplidos o las dietas. Bien, entonces aquí leemos esta parte de aquí y vemos que efectivamente un coche, y aunque aquí no aparece, ¿vale? Aquí en la fotocopia no aparece, pero tuvimos que añadir, porque tampoco cuando hicimos por primera vez este ejercicio, tampoco sabíamos exactamente dónde iba el seguro de vida, ¿vale? Uno lo puso como extrasalarial, otro como salarial. La verdad que aquí no sale, pero lo buscamos en clase, ya buscamos dónde va el seguro de vida, y el seguro de vida también es un salario en especie y cotiza y tributa como importe íntegro también, ¿vale? Aquí lo tendríais también, ¿vale? Ese dato también saldría aquí. Entonces, pues nos dice que utiliza un vehículo de la empresa, ¿vale? Que se lo prestan. Es como más bien, bueno, y aquí siempre tendríais una duda, porque hay gente que utiliza el coche de la empresa y no tiene salario en especie, porque
ese salario en especie, esa utilización del salario en especie, es eso, es la utilización que hacéis, ¿vale? Si es para uso, es como un uso particular que vosotros hacéis de este vehículo o de la vivienda, por ejemplo, ¿vale? Cuando vais de vacaciones, por ejemplo, si la empresa tiene viviendas en Benidorm y os permiten ir allí, que eso pasa a veces en algunas empresas, pues te permiten permiten que todos los empleados pues utilicen el departamento, el piso de Benidorm para irse allí de vacaciones. Es como un uso particular, no es un uso empresarial, digamos, no es un uso que se hace habitualmente del coche, ¿no? O de la vivienda para trabajar. Entonces, en este caso, este vehículo entendemos que esta persona lo utiliza de manera particular. La empresa se lo deja, se lo cede de manera particular. Entonces, aquí, como siempre digo, aquí en esta primera parte de la nómina vamos a poner aquí, como ya he explicado muchas veces, en esta primera parte de la nómina, en lo que son los devengos hasta el total devengado, aquí siempre os digo que aquí tenéis que poner lo que te dan por concepto, es lo que tienes que poner. Aquí siempre lo repito, nunca hay que hacer, no hay que hacer muchos cálculos y limitar ciertos cálculos, que ya habéis visto que en las bases de cotización hay partes que cotizan, que no cotizan, que se limita, que no se limitan. Aquí no, aquí va todo junto, aquí va todo lo que os den. Es todo lo que tenéis que poner en algún concepto de esta parte de la nómina, como seguridad social, como suplidos, como complementos salariales, lo que sea. Que te dan 2.000 euros de complementos salariales, tú los pones por aquí. Y pones los 2.000 euros mensuales, porque las nóminas son mensuales. Y como sabéis, siempre ya aquí, cuando llega a las bases de cotización, pues una parte de esos 2.000 euros puede que una parte no cotice. O cotiza íntegro o no cotiza, que eso ya lo habéis visto, y si no, ahora cuando sigamos haciendo la nómina volveremos a repetirlo, porque va a salir. Lo que ocurre, y tendríais en el caso del coche, por ejemplo, aquí os dicen que el precio de adquisición es de 25.070 euros, pero tú no puedes poner 25.070 euros, porque entre otras cosas esta cantidad es anual. Mientras que tu nómina es mensual. Entonces aquí sí que hay que hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Aquí sí que hay que hacer, o para esta parte de la nómina, ¿vale? Que como ya digo, no hay que hacer muchos cálculos. Aquí, en este salario en especie en concreto, sí que hay que hacer un pequeño cálculo, y es que a esos 25.000 y pico euros hay que convertirlos en un salario mensual. Y aquí sí que hay que hacer ese cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues nos tenemos que ir aquí, a esta fotocopia, conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización. Aquí tenemos las retribuciones en especie. Vemos que una retribución en especie es un vehículo. Y aquí tenemos entrega, si te lo han entregado, que es un regalo, o si tenemos el uso y la posterior entrega. En este caso, entendemos, no es ni un regalo porque no dice que se entrega ni que es un uso y entrega, nada. Por lo tanto, la opción que necesitamos es esta. La opción que necesitamos y que vamos a utilizar es esta opción. Vehículo, uso, solamente el uso. Y nos da a su vez dos alternativas. Propiedad del pagador o no propiedad del pagador. Nos decía el ejercicio que es un coche de la empresa. Por lo tanto es propiedad del pagador. Con lo cual esto ya lo desechamos ya esta opción, ¿no? Propiedad del pagador. Y nos vamos a esta columna, ¿vale? Que dice 20% anual del coste de adquisición. 20% anual del coste de adquisición. Y con este dato que os dan,
tenéis que pasar los 25.000 y pico de euros, eso que valía el coche, los tenéis que pasar a un pago mensual. ¿A cuánto sería esos 25? O sea, este cálculo o este dato que os dan ahora mismo, ¿cómo sería o cómo se calcularía para que fuera un pago mensual? Bien, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente lo vamos a dejar aquí en el Word también y vamos a poner salario en especie, vehículo, cálculos. Bien, nos dice que era un 20% anual por el precio de adquisición. Entonces esto es así: 20% por 25.070 euros, que nos salen 5.014 euros, que esto sería anual. Todavía no hemos terminado de hacerlo mensual. Aquí el 20% sería anual, porque es un 20% anual por el precio de adquisición. Que eso sería lo que cobrarías, digamos, este sería el salario en especie de manera anual, por todo el año. Pero claro, las nóminas son mensuales, entonces pues simplemente dividiríamos entre 12 para que nos salga mes a mes. 417,83 euros mensuales. Y este sería el pago que os harían, digamos, mensual por tener o por permitir que vosotros utilicéis ese coche de manera particular de la empresa. ¿Vale? Este sería el cálculo. Que esto simplemente cuando tengáis que ver los cálculos que tenéis que hacer, os tenéis que ir a esta fotocopia en concreto y aquí os van a decir qué cálculo tenéis que hacer, pero siempre recordad que estos cálculos son anuales. Esto que hay aquí, esto es anual. Por lo tanto, siempre habrá que dividirlo entre 12 meses o si fuera una nómina diaria, pues sería dividido 365 días para que os salga el mes. Este sería entonces el cálculo y este sería lo que os pagarían, digamos, por prestaros ese coche, ¿vale? O el uso de ese coche, el uso y disfrute de ese coche vuestro costaría 417,83. Entonces directamente nos vamos a la nómina y aquí ponemos vehículo y ponemos aquí 417,83. El siguiente, si os acordáis, entonces el siguiente salario en especie era el seguro de vida, ¿vale? De vida. Que el seguro de vida no establece anualmente, así no establece nada, ¿veis? Aquí si lo vemos otra vez, aquí no. Primero porque es que ni viene como tal, ni viene un seguro de vida. Viene un seguro de no sé qué, pero en la parte de suplidos. Pero el seguro de vida, hasta donde nosotros lo buscamos, era un salario en especie. Y por suerte, en este caso, os lo dan mes a mes. Por lo tanto, eran 64 euros mensuales. Por lo tanto, aquí como seguro de vida es un salario en especie, le ponemos 64 euros mensuales. Porque ya establecía la nómina, o sea, los datos de la nómina que era mensual. Por lo tanto, aquí no hace falta hacer ningún cálculo raro más. Bien, seguimos entonces rellenando la nómina y ya pasaríamos a las percepciones no salariales, que serían los suplidos o las dietas.
Bien, y para eso nos venimos entonces al ejercicio, a los datos del ejercicio, y vemos si, o tendríamos que ver si efectivamente tenemos dietas o suplidos o lo que sea. Y efectivamente aquí tenemos percepciones no salariales, que son dietas, 550 euros por 3 días, porque ha estado 3 días con pernocta en algún lugar de España. Y luego tiene un quebranto de moneda, porque esta persona pues utilizará la caja o cobrará y pagará, y normalmente siempre tienen ese suplido de quebranto de moneda, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente, ¿cómo rellenaríamos la nómina? Pues simplemente aquí ponemos quebranto de moneda, que son 110 euros al mes, y las dietas. Las dietas, que aquí, para este paso concreto, para esta parte de la nómina, como ya digo, que estaríamos aquí, indemnizaciones o suplidos, para esta parte de la nómina, como digo, no hay que hacer muchos más cálculos. La cantidad que te dice que te dan es lo que tienes que poner. Entonces aquí nos dicen que las dietas nos daban 550 euros. Pues aquí, sin hacer ahora mismo, en este paso de la nómina, las dietas, ¿vale? Todo lo que te den porque te vas a no sé dónde y tienes que comer allí y tienes que ir en transporte, en tren, lo que sea, y tienes que pernoctar en tal sitio, en tal ciudad, lo que sea. En este momento, en este paso en concreto de la nómina y para estas dietas, no hay que hacer ningún cálculo extraño. Lo que te dicen que te dan es lo que hay que poner aquí, ¿vale? Porque todo el cálculo extraño o toda diferencia que entre o no entre en la base de cotización, ese cálculo se va a hacer aquí, ¿vale? Pero aquí, mientras tanto, 550 euros que te dan por dieta, 550 euros que tú tienes que poner aquí. No hay más escapatoria. Ahora mismo es lo que hay. 550 euros lo que te dan, 550 euros lo que pones. Y después vais a ver cómo en la base de cotización por contingencia común, aquí el salario, los suplidos, pues puede que coticen completamente o no coticen, o coticen a mitad, o coticen un poco y no coticen la otra parte. Aquí sí que vais a tener, aquí sí es donde se hacen siempre más cálculos y más cosas, y es donde tenéis que tener en cuenta muchas más cosas que establece la normativa. Mientras estéis aquí en esta parte, como ya digo, excepto un cálculo como este, que es más que nada para poner un salario anual en mensual, algo así, o para hallar un prorrateo de pagas extra, que también consiste en poner algo anual en mensual. Excepto para eso, no hace falta entender más cálculo, no hace falta saber si cotiza o qué parte limita, cotiza, no cotiza ni nada, ¿vale? En esta parte parece más sencilla que esta parte. Entonces, 550 euros por aquí. No tenemos indemnizaciones de la Seguridad Social, no tenemos despido, otras prestaciones salariales tampoco tenemos, con lo cual hasta este momento ya hemos rellenado esta parte de la nómina. Toda esta primera parte de la nómina ya hemos visto que la acabamos de rellenar. Bien, pues entonces ahora ya, una vez que tenemos hecho el total de vengado, pues iríamos a la segunda parte de las nóminas, que aquí es donde está el follón, ¿vale? Aquí es donde hay más follón a la hora de hacer el cálculo de estas nóminas, porque aquí ya, como digo, es donde las dietas puede que coticen una parte, no coticen la otra, qué cantidad, qué no cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso ya lo habéis visto en los demás tutoriales, si habéis visto algún tutorial más de nóminas. Y vamos a seguir rellenando esta nómina, lo vamos a seguir rellenando en Excel. Por lo pronto sabemos que el total de vengado, es decir,
todo lo que yo he cobrado este mes, todo esto que he cobrado este mes, ¿vale? Con esto, pues me dan 3.276,83 euros, que es un buen sueldo antes de impuestos. Y ahora veremos todo lo que paga esta persona trabajando y con su situación personal, su situación familiar, que sería IRPF, y sus bases de cotización. Pero vaya, parece que 3.000 y pico euros no es un mal sueldo, aunque sea antes de impuestos, no es un mal sueldo. Pasamos entonces, ya como digo, a la siguiente, o seguimos rellenando la nómina. El siguiente paso ya serían las deducciones. Y las deducciones tienen la base de cotización por contingencia común y hallar las bases de cotización por contingencia profesional. Entonces nos venimos aquí a un ladito. Entonces primero hallamos estas bases y luego multiplicamos por todo esto. Bien, nos vamos aquí a esta parte de la nómina, bueno, esta parte del Excel que yo he dejado aquí, y aquí, rellenando esto, pues nos saldría lo que es el total de las bases de cotización. Bases de cotización por contingencia común está formado por salario base, complementos salariales y el prorrateo de las pagas extras. Estos tres normalmente siempre van a venir. Siempre digo, estos tres siempre están. Bueno, puede ser que no tengáis ningún complemento salarial. Pudiera ser que no os diera ningún complemento salarial. Con lo cual, esto no estaría no sería imprescindible. Pero en las bases de cotización es imprescindible el salario base y el prorrateo de las pagas extras. Esto seguro. Y después todo esto, pues todo lo que viene de más, pues podéis tenerlo o no podéis tenerlo. Con lo cual, esto también ya sería un poco más como aleatorio. Pero esto y normalmente algún complemento salarial, normalmente suele caer alguno. Con lo cual, normalmente estos tres siempre los tendríais en una base de cotización, ¿vale? Esto siempre estos tres recordarlos juntos: salario base, complementos salariales, prorrateo de pagas extras. Y a partir de aquí, tenéis o no tenéis, pues habría que mirarlo. ¿Cómo calculamos esto? Pues sería, en la base de cotización por contingencia común, sería la suma de todo esto, ¿vale? Entonces, salario base era 1.425, ¿vale? Salario base. Complementos salariales, pues nos venimos aquí y buscaríamos los complementos salariales, obviamente, y aquí tenemos este, ¿vale? En esta parte, como siempre digo, en esta parte de la nómina, yo de la nómina o de los cálculos, yo lo he desglosado para ir poniendo esto sobre todo, y están desglosados. Sin embargo, aquí los complementos salariales no están desglosados. Aquí solo hay una casilla para todos los complementos salariales. Si necesitáis desglosarlo, hacedlo vosotros, lo ponéis ya vosotros, que seguro que sabéis más del Excel que yo, y lo vais desglosando, ¿vale? Si ya queréis, lo hacéis. Igual que el salario en especie, si lo necesitáis, también lo vais desglosando, pues sin ningún problema. Y con los suplidos haríais exactamente lo mismo. Si queréis poner quebranto de moneda, ropa, lo que sea, plus transporte, lo que sea, hacedlo vosotros, ¿vale? Ya el Excel está abierto, queda abierto, no, para que todo el mundo modifique lo que crea conveniente y lo que más le guste a él. Entonces, como digo, aquí en esta casilla, digamos, solo va a haber, va a estar el resultado de todos los complementos salariales, ¿vale? Que serían 140 más 45, ¿vale? Que son aquí, que son 185 euros. Prorrateo de las pagas extras. Aquí ya no teníamos que calcularlo porque ya las teníamos calculadas aquí. ¿Veis? Aquí hemos hecho el paso anterior y ya nos hemos ahorrado hacer el paso más tarde. Porque como ya sabéis, y lo vuelvo a repetir, aquí puede ser que no tengáis ni siquiera pagas extras, ni prorrateadas ni sin prorratear, pero aquí siempre vais a tener que hacer el cálculo de el prorrateo de las pagas extras. Siempre. ¿Por qué? Siempre lo digo. Porque de alguna manera la Seguridad Social lo que hace es ir cobrando anticipadamente
tus pagas extras, digamos, ¿vale? En vez de esperar hasta julio a que tú cobres una y a diciembre a que tú cobres la siguiente, pues directamente esta gente lo que va haciendo es que va cobrando anticipadamente todo lo que puedas cobrar, todo lo que puedas cobrar en tu sueldo. Esta gente antes o después se lo va a cobrar también en impuestos, y cuanto antes lo tenga para ellos muchísimo mejor. Entonces es una manera de ir cobrando anticipadamente lo que tendrías que cobrar a fin de año o a mitad de año, pues esta gente se lo va cobrando mucho antes. Entonces aquí, como ya no tenemos que hacer el prorrateo porque ya estaba hecho aquí, ya lo habíamos hecho aquí en este cálculo, pues directamente aquí ponemos 245 euros. Salario en especie. Salario en especie. Y aquí, como aquí siempre en el salario en especie, en los suplidos y en toda esta historia, es donde tenemos, digamos, el follón de si algo cotiza o no cotiza, o cómo cotiza, etcétera. Entonces nos venimos aquí a esta foto, como ya digo, nos venimos a esta foto, y aquí vemos, aquí si subimos aquí a la parte de aquí arriba de la foto esta, dice aquí importe computable en la base de cotización, es decir, qué parte es la que os van a cobrar los impuestos, básicamente, porque hay una parte que puede que no os cobren el impuesto de la seguridad social. Pudiera ser, que ahora lo veremos, sobre todo con los suplidos o sobre todo con las dietas. En los suplidos casi todos son computables todos, y las dietas es las que nos van a dar pequeños problemas, o las que son más follón a la hora de hacer los cálculos. Vale, entonces aquí dice importe computable en la base de cotización. Obviamente, lo vuelvo a repetir, este ejercicio lo hice en el año 2020 con una normativa del año que estaba vigente en el año 2020. Es decir, estamos ahora hoy es 1 de noviembre del 2020, sigue esto vigente, pero esto lo pueden cambiar, con lo cual simplemente pues cambiarían los datos, cambiaría el cálculo final, ¿vale? Os van a cambiar céntimos, os pueden cambiar céntimos, ¿vale? Pero recordar que estos cálculos y estos datos en concreto son del año 2020. Ya cuando veáis este tutorial en el 2023, 24, 25, pues puede que ya los cálculos, o sea, el resultado del cálculo no sea el mismo, porque habrán cambiado esta cifra o algo así. Pero bueno, lo importante es que os quedéis con la idea, que la idea seguro que no va a cambiar. Entonces nos vamos al vehículo, uso, propiedad del pagador, y vemos que el importe, nos dice el importe computable en la base de cotización, es decir, lo que entra para sumar en la base de cotización, es el 20% anual del coste de adquisición, que ya habíamos hecho el cálculo, ya lo habíamos calculado, y teníamos que calcularlo mensualmente, ¿vale? Entonces, mensualmente, aquí, pues entraría como salario en especie el vehículo, entrarían los 417,83. Este no tiene limitaciones, este puede ser que limite hasta un punto, no sé qué, no. Esto entra entero, computa entero, porque como establece la normativa, computa importe computable en la base de cotización es de 20% anual del coste de adquisición. Pero como no podéis ponerlo anual, lo tenéis que poner mensual, y lo que habíamos calculado mensualmente eran 417,83. Eso formaría entero una parte de la base de cotización. ¿Y qué pasa? Que teníamos el seguro de vida. Y el seguro de vida, nos venimos aquí, que está en la parte de arriba, recordarlo, que está en la parte de aquí arriba, ¿vale? Que nos venía como tal aquí la fotocopia, seguro de vida, y también computa, en la base de cotización, computa como importe íntegro, es decir, todo el seguro de vida, todo lo que cobréis por ese seguro de vida, también va a computar de manera íntegra
en esa base de cotización. Entonces nos venimos aquí y aquí el salario en especie, aquí hay una sola celda, una sola cuadrícula para todo el salario en especie. Entonces simplemente sumáis, pues sumaríais aquí 417,83 más los 64 euros y tenéis 481 euros aquí, ¿vale? Que irían aquí. Salario en especie 481,83. Ya digo que si necesitáis desglosarlo como si fuera la misma nómina, pero desglosado aquí, lo hacéis sin ningún problema, ¿vale? Eso ya vosotros toqueteáis el Excel y haced lo que os dé la gana. Bien, entonces es por esta cantidad total de salario en especie, os van a cobrar todo, digamos, os va a formar parte de todos los impuestos a la seguridad social que tenéis que pagar. Y ahora vienen los suplidos, y aquí es donde está el pequeño follón, que tampoco es tanto, pero aquí es donde está. Tenemos un quebranto de moneda, los suplidos eran un quebranto de moneda, y teníamos las dietas, que son los viajes, estas cosas, los viajes, las comidas que hagáis por aquí, por allí, porque tengáis que ir de viaje por algún motivo de trabajo, ¿no? Entonces aquí pondríais suplidos y exceso de límites no salarial, ¿vale? Aquí lo vamos a... En otros tutoriales lo he hecho de una manera y aquí lo voy a hacer de otra. Da igual, mientras lo podáis poner en esta columna me da igual lo que hagáis, ¿vale? Mientras vaya sumando. Y lo importante es que hagáis bien los cálculos. Entonces, suplidos. Nos venimos otra vez a esta fotocopia y bajamos y aquí vemos suplidos, aquí están los suplidos y pone quebranto de moneda, ¿vale? Nos venimos a esta columna y dice importe íntegro, que computa el importe íntegro. Todo lo que cobréis por importe íntegro vais a tener que pagarlo ¿cómo se dice? En la seguridad social, en el impuesto de la seguridad social. Todo lo que, si os dan 1.000 euros de quebranto de moneda, el importe aquí es íntegro, es decir, vais a tener que pagar impuestos por 1.000 euros de quebranto de moneda. Aquí no tenéis escapatoria, aquí no hay nada que hacer. Entonces, quebranto de moneda eran 110 euros, pues aquí como suplido ponemos 110 euros, ¿vale? Que es el quebranto de moneda, ¿vale? Solo el quebranto, aquí sí que lo voy a subdividir. Aquí solo el quebranto de moneda. Ya digo que aquí no hay más escapatoria que cotizar, es decir, y por lo tanto pagar impuestos por todo lo que os paguen de quebranto en moneda. Que os pagan 2.000 euros en quebranto en moneda, 2.000 euros que aquí tendríais que poner, ¿vale? Porque aquí no hay escapatoria, el importe íntegro, lo que dice la normativa, importe íntegro. Y luego aquí tenemos las dietas, que las dietas es lo que nos da el pequeño follón. Vamos a buscar entonces la otra fotocopia, que es esta fotocopia, es digamos, la otra fotocopia de los suplidos y los seguros de vida y todas estas cosas. ¿Veis? Que aquí pone las dietas. Porque el ejercicio nos hablaba de que tenía unas dietas, vamos a ver cuántas eran. Y nos tendríamos que ir al ejercicio, a los datos del ejercicio que nos decía. ¿Dónde está? Aquí. Ha recibido por dietas 550 euros. Porque en 3 días con pernocta en España, ¿vale? Estos son los datos. Y aquí sí que tiene el pequeño follón de si pernocta o no pernocta. Aquí sí que la normativa establece un límite para que tú pagues o no pagues impuestos por ese dinero de dietas que te han dado, ¿vale? Ese sería el concepto de este cálculo que vamos a hacer. La normativa ha querido que si a ti te dan 4.000 euros porque estás trabajando, porque es parte de tu trabajo, y te tienes que ir a parte de España o en el extranjero y tienes que ir a pernoctar, a comer, a no sé qué historia, la normativa aquí es, no sé, como más laxa o como vosotros queráis entenderlo, que
hay una parte del dinero que te dan por dietas, que tienes que ponerlo en la base de cotización porque vas a pagar impuestos por esa parte del dinero. Y hay otra parte del dinero que no va a computar en la base de cotización porque consideran que no vas a pagar impuestos por eso. Lo han querido así, simplemente. Aquí podrían decir que todo computa y todo lo que tú recibas de dinero por esas dietas lo tendrías que pagar en impuestos, como habéis hecho con los suplidos, por ejemplo. Pero aquí han limitado eso, aquí han querido limitar la ley o la normativa, ha querido limitar el dinero, digamos, o la parte que tú tienes que pagar de impuestos a la seguridad social por estas dietas, por estas dietas. Ya digo que si os dan 4.000 euros y hacéis esto, imaginaos que en ese cálculo te dicen que 1.500 euros están libres de computar, esa parte, esos 1.500 euros, no los tendríais que pagar a la seguridad social, no tendrías que pagar impuestos por esos 1.500 euros a la seguridad social. ¿Qué tendrías que pagar? Pues la diferencia, todo lo que sobresalga de 1.500 euros es lo que vais a pagar de impuestos a la seguridad social. Esto lo han querido así y así es como hay que hacerlo, ¿vale? Que algún día ya digo que esto igual lo cambian y ya nada. A lo mejor algún día dirán que todo computa, como el caso del suplido transporte, que la gente lo llama plus transporte, pero que no es un plus, es un suplido. Y hace varios años había un porcentaje, digamos una parte, que no computaba la base de cotización, que eran 106 euros al mes. Si te daban 106 euros por suplido transporte, esa parte no entraba en la base de cotización. Es decir, si te daban 400 euros, 106 euros no computaban en la base, esa parte no computaba, y todo lo demás, la diferencia, era lo que computaba en tu base de cotización. Hasta que cambiaron en la última normativa, que fue, no sé, 2012, 14 o por ahí, cambiaron y dijeron que todo lo que te daban por suplido transporte computaba íntegro. Por todo lo que te dan por ir en el autobús y estas cosas, que te dan 800 euros que computa para que tú pagues a la seguridad social, para que tú pagues tus impuestos o que formen parte de tus impuestos a la seguridad social. Pues en esta parte pues han limitado una parte de impuestos que van a estar, digamos que esa parte de ese dinero va a estar exento de pagar los impuestos a la seguridad social, y la diferencia, todo lo que quede de más, sí va a formar parte de la base de cotización y sí va a formar parte de los impuestos que tú tienes que pagar. ¿Entendéis la jugada, no? Entonces, pues aquí nos dice gasto de manutención, que son las dietas, ¿vale? Y aquí tenemos pues todas estas posibilidades. ¿Con pernocta o no pernocta? Pues decía que había una pernocta de 3 días o de 3 noches, vamos. Supongo que serán noches más que días. Pernocta. Por lo tanto, al no ser pernocta esto ya lo eliminamos, ¿vale? Ahora mismo solo nos interesa esto. Y tenemos pernocta en España o en el extranjero. Dice que solo estamos en España, por lo tanto, ahora mismo ya también eliminamos esto. Y nos quedaríamos con este recuadrito, ¿vale? Con esta parte. Y nos dice exceso de 53,34 euros al día. Todo lo que supera, computa. ¿Cómo hacemos este pequeño cálculo? Que aquí está, también es un pequeño cálculo, no es nada muy extraño. ¿Cómo haríamos ese cálculo para saber la parte que estaría exenta de computar y por lo tanto de pagar impuestos a la seguridad social, y qué parte, es decir, la diferencia, qué parte es la que computaría y por lo tanto formaría parte de todos los impuestos que tenéis que pagar a la seguridad social? ¿Cómo se hace ese pequeño cálculo? Pues lo vamos a dejar aquí en el Word, que sería cálculo de la parte computable o no de las dietas, ¿vale? Lo voy a dejar así, ¿vale? Como vosotros queráis. Bien, el cálculo dice
volvemos a ver volvemos a ver la fotocopia, España, pernocta España, y te dice exceso de 53 euros. Es decir, hasta 53,34 euros al día estás exento de pagar, o sea, más que de pagar, de cotizar a la Seguridad Social y por lo tanto de tener que pagar esos impuestos a la Seguridad Social. O sea que 53,34 euros al día no pagaríais a la Seguridad Social, digamos, entenderlo así. Entonces nos venimos aquí y decimos, el cálculo es 53,34 euros por días, que son, en este caso, en este ejercicio son 3 días, ¿vale? Aquí ya depende de los días que vosotros veáis, el límite que depende de los días que vosotros tengáis en el ejercicio, pues el límite será mayor o menor, ¿vale? Por 3 días en este caso, porque es lo que establece el ejercicio, aquí, ¿vale? 3 días con pernocta. Entonces aquí al total tenemos 160 euros con 0,2 euros que están exentos, digamos, lo voy a poner así, que están de cotizar o no computan, también se dice así, a la base de cotización por contingencia común, ¿vale? Entonces, como nos daban 550 euros menos 160,02 igual a 389,98 euros, ¿vale? Mira, me ha salido esto raro. Aquí. 500, ahora, seguimos haciendo el cálculo. Si a nosotros nos dan 150 euros, ¿cuál sería la parte que nos queda por cotizar? Pues le restáis la parte exenta de cotizar y os va a salir la parte o el límite que todo lo que supere este límite, digamos, todo lo que supere este límite va a cotizar a la Seguridad Social, va a estar dentro de la base de cotización de la Seguridad Social y por lo tanto vais a tener que pagar esos impuestos. ¿Por cuánto? Por la diferencia entre todo lo que os dan, ¿vale? Que serían 550 euros y el límite legal que estáis exentos de cotizar. Ya está. Por lo tanto, la diferencia son 389,98 euros que entran en la base de cotización por contingencia común. Es decir, pagaríais impuestos por 389 euros con 98 céntimos, ¿vale? Entonces nos venimos aquí a esta parte del Excel y aquí en el exceso del límite no salarial, ¿vale? Que yo en otros tutoriales lo he metido todo aquí, creo que lo puse todo aquí. Aquí sí que lo voy a diferenciar. Pues el límite aquí sería 300. Pues aquí serían 389,98 euros. Y ya tendrías, bueno, la base de esta no la tenemos porque no es por base, porque no está enfermo esta persona, con lo cual por el momento esto todavía no lo vamos a utilizar. Vale, ya lo utilizaremos en los 2 tutoriales que me quedan por hacer de nóminas con baja laboral y no, baja laboral por enfermedad común o enfermedad profesional. Ahora mismo esta sería la base de cotización 2.836,81. Esto sería el dinero por el que tendríais que pagar vuestros impuestos a la Seguridad Social, por todo el total. ¿Veis que aquí no coinciden? Aquí no coincide el total devengado antes de impuestos con las bases de cotización. Recordadlos que no tiene por qué coincidir nunca. Es que muchas veces ni coincide. No coinciden ni las tres, ni la base de cotización por contingencia profesional, ni común, ni el devengado, ¿vale? ¿Veis? ¿Y por qué no coincide? Porque aquí ya le estáis quitando una parte. Aquí iba todo bien, aquí iba todo más o menos bien. Aquí sí iba todo, lo iba sumando todo, iba coincidiendo, pero aquí ya no coincide el total.
porque hay una pequeña parte de esos pagos que os dan por dietas que no forma parte de la base de cotización porque no estáis obligados o está exenta, no es que estéis obligados, es que no está exenta de computar y por lo tanto de pagar impuestos a la seguridad social. Más o menos entendéis, ¿no? Y este sería la base de cotización por contingencia común. Bien, ya tenemos una parte y ahora nos vamos a la base de cotización por contingencia profesional, que estaría formada por base de cotización por contingencia común más las horas extras. Base de cotización por contingencia común 2.836,81. Horas extras, ¿cuántas horas extras tenía? O bueno, ¿cuántas horas extras? No, ¿cuánto es en dinero? Vamos, es 280 euros. Nos veníamos aquí, pues aquí vemos y aquí ponemos, aquí horas extras, 280 euros, ¿vale? Aquí esto no tiene más pérdida. 280 euros, con lo cual el total de la base de cotización por contingencia profesional es 3.116,81. Y esto recordarlo, esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora veremos los límites máximos y mínimos, que este es el siguiente paso para seguir rellenando la nómina y haciendo la nómina. Una vez que ya hemos hecho o calculado esas bases de cotización, aquí y aquí, bueno, aquí, ¿vale? Aquí y esta, pues tenemos que mirar, siempre recordarlo, por favor, siempre recordarlo que hay que mirar si esta base y esta base se encuentra en los límites marcados por la normativa, porque si no nos cambiarían completamente los cálculos. Para eso nos vamos a, creo que era esta, sí, era esta copia, esta fotocopia, ¿vale? Que aquí dice, bueno, que aquí os van a dar los máximos y mínimos de base de cotización hasta el año 2020, ¿vale? Por lo menos hasta este año 2020, ¿vale? Entonces, aquí nos decía que este trabajador nos decía que era del grupo 3. ¿Os acordáis que al principio, en uno de los detalles de la nómina, decía que era del grupo 3, ¿vale? Que es este es un jefe de taller. Y ya nos dice que el límite por el que tiene que cotizar sí o sí siempre es 1.057 euros y el máximo por el que podría cotizar 4.070. Entonces nos venimos aquí y vemos que aquí tiene una base de cotización de 2.836. Si esta base de cotización fuera de 1.000 euros, por ejemplo, que diera la casualidad que al sumar todo esto saliera 1.000 euros, nosotros nos venimos aquí y vemos grupo 3, 1.057 euros. El mínimo por el que todo el mundo va a cotizar, o sea, teniendo este grupo 3, el mínimo por el que se puede cotizar es 1.057,80. Es decir, que por 57 euros, tú en la nómina tienes que tener 1.057 euros. 1.057. Si en la base de cotización, nosotros haciendo una base de cotización, nos salen 1.000 euros, en la nómina no podemos multiplicar por 1.000 euros, tenemos que multiplicarlo por 1.057 euros, porque es el mínimo con el que podemos trabajar, digamos, o el mínimo por el que vamos o tenemos que cotizar. Hay un mínimo establecido por normativa. Y todo lo que sea menos de eso, pues se anula y en la nómina aparecería 1.057,80. Como aquí vemos que la nómina pues sobrepasa sin ningún problema, pues aquí no tenemos ningún problema y podemos utilizar y trabajar con esta base de cotización. Pues lo mismo ocurre con la base de cotización por contingencia profesional. Tiene un límite máximo por el que hay que cotizar, ¿vale? Que son aquí para este grupo 3 son 4.070 euros. Es decir, si aquí haciendo la suma, haciendo este cálculo, nos sale 4.800 o nos sale 5.000 euros, aquí nos sale 5.000. ¿Cuál sería el máximo por el que podemos cotizar? Por 4.070. Es decir, en la nómina aparecerían 4.070. Hasta 4.070 es lo que nos dejan cotizar.
en máximo, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí siempre recordar que tendríais que mirar estas bases de cotización, por favor, porque si no, los cálculos no salen igual, ¿eh? Ya no saldrían los cálculos igual. Entonces vemos aquí que no hay ningún problema porque no llega ni siquiera al límite máximo, ¿vale? De base de cotización por contingencia profesional, con lo cual aquí, una vez que ya hemos mirado esto y hemos comprobado que estamos dentro de los límites, pues utilizamos las cantidades que nos han aparecido aquí y aquí. Entonces, aquí por base de cotización por contingencia común serían 2.836,81 y aquí sería, bueno, aquí sería base de cotización por el 4,70% son 133, perdón, pues aquí serían 133,33. Bien, y ahora aquí en la base de cotización por contingencia profesional eran 3.116,81. 3.116,81. Lo multiplicáis por 1,55 y recordad que aquí esto sí puede cambiar, ¿vale? El desempleo, si nos vamos aquí, también que estaba aquí, ¿qué es esto? El desempleo. Aquí, como es un contrato indefinido, siempre en todos mis tutoriales ha salido siempre 1,55, porque todos mis tutoriales tenían un contrato indefinido. Pero recordad que si es a tiempo parcial o de duración determinada, ¿vale? Es decir, ya sería un contrato temporal. Esto cambiaría a 1,60, ¿vale? A un 1,60%. Es decir, aquí siempre recordar que si habéis visto varios tutoriales siempre aparece 1,55 y pensáis que es 1,55 siempre. Y no es verdad. Aquí depende del tipo de contrato. Pero lo que pasa, que como repito, siempre nos han puesto contratos indefinidos, pues yo ya esto lo dejo así ya puesto, ¿vale? Pero recordar que este dato en concreto sí va a cambiar o puede cambiar dependiendo del tipo de contrato que tengáis. Como este es contrato indefinido, pues siempre se multiplicaría por el 1,55%, que sería 48,31 euros. La base de cotización por contingencia profesional, gracias Excel, vale por el 0,10% para hallar lo que pagaríamos por formación profesional y sería 3,11 euros. Y ahora nos vamos a las horas extras. Las horas extras también cotizan aquí y ¿qué tienes que calcular? O sea, ¿qué cantidad tienes que poner aquí? Pues las horas extras cotizan cotizan aquí se paga por el importe que tengáis o que hayáis hecho. Horas extraordinarias, nos venimos aquí entonces un momentito porque no las recuerdo. Tenemos horas extraordinarias por fuerza mayor un 2% y el resto de las extras, que serían voluntarias, un 4,70%. Entonces, como era por fuerza mayor, era un 2%, va a ser un 2%. Entonces, es esta, ¿vale? ¿Y por cuánto habría que multiplicar ese 2%? Por el importe de las horas extras, que creo que eran 280 euros. 280 euros. Sí, perdón, aquí se pone 280 euros por el 2%, que son 5,6 euros. Y aquí ya el Excel hace su trabajo y nos dice que el total de seguridad social que nosotros tendríamos que pagar pues son 190,35 euros. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Y ahora seguimos porque tenemos que seguir ahora calculando esta última parte y tendríamos que hallar ya primero tendríamos que tener ya el porcentaje de IRPF, ¿vale? Que yo ya os digo que ya os lo voy a dar para no tener que hacer más cálculos, que sería 11,74%, ¿vale?
Este es el cálculo después de haberlo hecho a mano, tal y cual, que os dejaré también el tema la plantilla del IRPF, ya la tenéis, no os preocupéis. Y salía que esta persona, por su situación personal, familiar, económica, lo que sea, tiene que pagar un 11,74%, ¿vale? Y el IRPF en la nómina se divide, si tenéis salario en especie, tendrías que multiplicarlo también por el 11,74%. Dividen, no sé por qué aquí, cuando lo explicó la profesora, lo dividía por dos. Yo siempre, o sea, dividía el salario en especie, que iba como desglosado, y el resto de la parte del IRPF. Yo siempre he sumado todo y he puesto todo, siempre me lo han enseñado así, pero bueno, os lo voy a enseñar tal como me lo han enseñado a mí también la última vez que me han enseñado las cosas de nómina. Y el salario, vamos a poner aquí, el salario en especie, pues sería el salario en especie. ¿Cuál es el total de salario en especie? 481,83, ¿vale? Era esto. Bueno, si queréis lo ponéis aquí, ¿no? 481,83 para que no tengáis más pérdida, ¿vale? Salario en especie. Entonces aquí ponéis salario en especie 481,83 y lo multiplicáis por el porcentaje que tenéis que pagar de IRPF, que son 56,57, ¿vale? Y os quedaría la primera parte, que sería ¿cómo calcularías esta parte del IRPF? Pues os venís aquí a esta parte de aquí del Excel y tenemos, tendríamos salario base 1.425, complementos salariales, que si no nos acordamos nos venimos aquí, que eran 185. Si no lo desglosáis, ya sabéis que si lo necesitáis haríais lo mismo que la nómina, y aquí también, ¿vale? Iríais desglosando. Pasa que a mí ya quedaba como muy largo y ya en el tutorial no me venía bien, así que lo he dejado así, ¿vale? Salario base, complementos salariales. ¿Qué más entra en el IRPF? Pagas extras. Bueno, aquí tenéis o pagas extras prorrateadas o no prorrateadas, ¿vale? Están prorrateadas, entonces todos los meses vais a tener que tener el prorrateo de las pagas extras. Si no estuvieran prorrateadas, aquí en el IRPF, en este IRPF, aparecería el total del pago, digamos, yo que sé, 3.500 euros por salario, por paga extra, por ejemplo, 1.500, aparecerían aquí, 1.500 euros, por ejemplo, 1.500 o 1.100, lo que sea, aparecerían esta parte, o sea, esto aparecería el mes en el que cobráis esas pagas extras, que sería julio, diciembre, o si tuvierais la fortuna de tener otra paga extra, ¿vale? ¿Cuándo aparecería esto? ¿Cuándo aparecería esta paga extra no prorrateada? Es decir, que cobráis el total de un sueldo más en el IRPF. ¿Cuándo aparecerían? Cuando los cobréis, ¿vale? Entonces, paga extra prorrateada. Como esta paga extra prorrateada la cobráis todos los meses, aquí, que eran 245 euros, si no recuerdo mal, prorrateadas, pues aquí también tienen que aparecer, en el IRPF también tienen que aparecer 245 euros y van a aparecer todos los meses porque está prorrateado y aparece todos los meses. Bien, suplidos y exceso del límite no salarial. Aquí tenemos, cuidadito, porque aquí tenemos el mismo problema, digamos, tendríamos el mismo problema que en la base de cotización. ¿Cotiza entero, no cotiza entero? ¿Cotiza una parte, no cotiza otra parte? ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, nos tendríamos que venir a esta fotocopia, ¿vale? Y aquí nos dice que, o nos da a entender que computan
digamos que la regla es que computa tal como cotizan, ¿vale? Recordad aquí esta normativa, y es que computan tal como cotizan, computan, o tributan, no computan, perdón, es tributan tal como cotizan, ¿no? Aquí lo he dejado, yo aquí lo puse a lápiz o a bolígrafo para recordarlo. Y tributar es al IRPF, a Hacienda, y computar es a la Seguridad Social, que es lo mismo, es pagar impuestos, pero tributa a la Hacienda y computa a la Seguridad Social. Pequeña diferencia de palabra para diferenciar una cosa y la otra. Entonces, nos dice importe íntegro, importe íntegro, importe íntegro, o aquí depende también. Tenemos suplidos, que teníamos un quebranto de moneda, y decía que computaba como importe íntegro, es decir, en la base de cotización, si recordáis, iban íntegros. Pues la regla de este caso y la normativa dice que tributa, es decir, en el IRPF tributa tal como cotizan, en la base de cotización, en la Seguridad Social. Entonces, simplemente ya nos guiamos por el importe íntegro. Entonces, tributa por el importe íntegro. Recordadlo, tributa por el importe íntegro, que eran 110 euros, ¿no? Suplidos, sí, serían 110 euros, ¿no? Quebranto de moneda, tributan tal como cotizan. Nos venimos aquí, suplidos, 110 euros. Tributan tal como computan o tal como cotizan. La cotización es a la Seguridad Social y el tributo es a Hacienda, ¿vale? Entonces, 110 euros aquí, porque tributan tal como cotizan. Si nos venimos aquí a la base de cotización, vemos que tributan completo, y es lo que pondríamos aquí. Y ahora tenemos el exceso de no salariales, que sería esto. Y por curiosidad nos venimos a la normativa, que sería, no sería esta, sería esta. Datos. Pues ocurriría exactamente lo mismo, tendría la misma regla, computan y tributan de igual manera. Si aquí computa de una manera con estos límites, tributan con esos límites, es decir, se paga Hacienda con estos mismos límites, con lo cual ya lo tenemos calculado, porque ya habíamos hecho el cálculo aquí, y aquí simplemente lo copiamos, 389,98, porque tributan al IRPF tal como cotizan, o tal como computan, que se dice también, a la base de cotización. Con lo cual ya lo tendríais hecho. Y las horas extras van completas. Las horas extras, aquí no hay límite que valga ni nada que valga. 280 horas que hiciste, o sea, digamos, el pago fue que fueron 280 euros por 280 euros. Y ya tendríamos aquí esa parte del IRPF de 2.634, aquí lo ponemos, 2.634,98. Y aquí serían, 309 euros con 35 euros. Con lo cual, bueno, aquí en esta parte y aquí seguiríamos, bueno, aquí hasta ahora esto es lo que tendríamos, esta parte de deducción. Si seguimos rellenando la nómina, aquí vemos valor de los productos en especie. Aquí cuidado, porque aquí nos vuelven a quitar y nos vuelven a poner el valor del salario en especie. Tenemos un valor de los productos en especie, pues nos venimos aquí, que era la suma, eran 481 euros, ¿no? Pues aquí ponemos 481 con 83. Aquí tened cuidado, porque aquí ponéis en el IRPF, ponéis
el salario en especie, lo multiplicáis por el IRPF, pero aquí os vuelven a pedir, digamos, o vuelven a pedir ese dato del valor de los productos en especie y lo ponemos aquí, que sería como otra deducción o otra parte de reducción de la nómina. Y aquí estarían pues el salario en especie por aquí. Aquí y aquí estarían de una parte, digamos, y después como que lo vuelven a quitar, ¿vale? O te lo vuelven a deducir al salario en especie. Y ya pues el total de deducciones sería esto más esto, ¿vale? Esto más esto sería el total de todas las deducciones. Y ya solo nos queda el líquido, que el líquido es antes de impuestos, total de vengado, menos el total de las deducciones. Que estaría aquí y ya tendríamos 2.238,73 euros líquidos que va a recibir esta persona, que sigue siendo un pedazo de sueldo. Y así es como se haría esta segunda nómina extra, cómo se tendría que rellenar esta nómina con esos datos que os dan, con ese IRPF y con esos salarios y salario en especie y todas estas cosas. Pues así es como se tendría que hacer. No, veis que no tiene mucho, tampoco tiene mucha complicación la historia, no tiene mucha. Simplemente, como digo, siempre la pequeña complicación siempre está aquí. Para mí, siempre está aquí. Esa es la pequeña complicación, está aquí. O si fuera por días, que hay que multiplicarlo por días para luego multiplicarlo, hacerlo por meses. A mí las que son diarias tampoco me gustan mucho porque hay que hacer eso, hay que dividirlo por 3 y hay que tener cuidado porque depende si son años bisiestos o no. Si fuera un año bisiesto sería por 366. Hay siempre recordar que hay que tener mucho cuidado con las nóminas diarias porque como sea bisiesto tenéis que dividir todo por 366, pero claro, uno está acostumbrado siempre a lo mismo, que al final ya ni se acuerda si es bisiesto, si no es bisiesto, nada. Pero deberíais tener cuidado con eso. Obviamente ya con los programas no vais a tener, creo que no van a dar ese problema, creo, la verdad que no lo sé, pero espero que no den ese problema. Y por lo demás, pues ya habéis visto cómo se calcula la base de cotización para este caso concreto, el IRPF para estos casos concretos y cómo se va rellenando esta nómina que sale al final con 2.238 euros con 73 céntimos líquidos netos que percibiría esta persona. Bien, pues ya solo me quedarían hacer los 2 tutoriales que me quedan de nóminas cuando la persona está enferma o tiene un accidente laboral, no laboral, enfermedad común, enfermedad profesional, y creo que me quedan 2 tutoriales de finiquitos. Y ya por fin habremos acabado con todos los tutoriales de nóminas. Por lo menos los más sencillos, ya no tengo más, así que no puedo hacer más nóminas ni más nada de nóminas. Pues listo, este sería el resultado y así se haría o se rellenaría esta nómina en concreto. Pues eso es todo y nada más.